Radio Frecuencia Web, tu radio online. Doctor Mario Borini, por ejemplo, epidemiólogo, afirma que jamás en la historia se hizo una cuarentena para sanos. Los medicamentos de PAMI tienen remedio, por Mario Borini. La pandemia del pensamiento único, donde aparece también este nombre. Afortunadamente, ¿saben quién está en línea para hablar con nosotros sobre este tema y tantos otros? Porque hay un grupo de epidemiólogos argentinos que, ante toda esta situación, bueno, ahora lo vamos a hablar con él, ¿no? Pero este grupo de epidemiólogos argentinos escribió una carta para el presidente Fernández, que yo me atrevería a decir, y si tuviese los últimos 100 pesos en mi billetera, los apostaría a que esa carta no fue respondida. El doctor Mario Borini es médico, matrícula nacional 33200, es especialista en clínica médica, es diplomado en salud pública, es especialista en metodología de la investigación, epidemiólogo, profesor titular en salud pública de la UBA 2003 al 2008. Bueno, fue. Y aquí está con nosotros, doctor Mario Borini, bienvenido. Muy bien, muchas gracias, muy amables en invitarnos en estas horas en que se están abriendo algunos medios para poder escuchar un discurso, ¿no? Un solo discurso, que es lo que nos tiene metidos en esta cosa extraña que hasta hace poco no nos parecía que era solamente para el cine, para las películas de terror, ¿no? La pandemia. Doctor, primero, para empezar esta charla, me gustaría que me comente de qué se trata este grupo de epidemiólogos que jamás en la vida antes, muchos, yo creo que la mayoría de nosotros no hemos escuchado jamás. De hecho, estamos con una pandemia, atravesando una pandemia, con un decreto nacional en el cual han hablado grupos de especialistas, según nuestros gobernantes, pero nunca vimos o escuchamos un epidemiólogo. Sí, la epidemiología es una rama fundamental de la salud pública, que es la rama que ve la realidad, no la modifica, pero la ve y la diagnostica. Y la ve como población, no la ve como caso. No es una clínica como la clínica médica, la traumatología, la oftalmología. Es una rama de la salud pública para ver justamente lo público, lo que es del pueblo, lo que es de poblaciones. Entonces, sí, es llamativo que si hay una epidemia no se convoque epidemiólogos. Es muy extraño. Yo no sé a los demás, pero a mí me llamó la atención muchísimo. Sí, no lo estoy diciendo por los epidemiólogos solos, sino por todos los que están en ciencias de la población, como por ejemplo un demógrafo. Un demógrafo se ocupa de ver, vemos el pueblo y entonces está viendo lo que le pasa a la población. A un demógrafo se le puede preguntar, por ejemplo, dónde están las jurisdicciones con más personas susceptibles porque tienen más de 70 años. Claro. Entonces eso se lo dice un demógrafo, con lo cual uno puede orientar la acción. Ya uno la orienta a través de una acción de gobierno que se llama política pública. La política pública está informada por la epidemiología para poder orientar la acción. Ajá. Y eso es lo que faltó. Faltaron los científicos de la sociedad y faltaron los científicos del ambiente. Y se llenó de asesores de casos que pueden ser muy buenos para recomendar un antibiótico, para decir cómo se hace un diagnóstico, pero no pueden ver el bosque, ver el árbol. ¿Y usted por qué es notable, sí, y hay tantos errores que han sucedido en los anuncios oficiales, ¿no? ¿Y usted por qué cree que pasó esto, doctor? Que no se convocó a un grupo de epidemiólogos, no solamente a uno, sino que yo supondría que amerita para un grupo de gente. Sí, me da la impresión de que, salvo excepciones, muchos países actuaron de una manera similar. Lo que pasa es que acá fue muy exagerado esto. Por ejemplo, en Uruguay, 3 personas conducen el grupo de asesores. Esas 3 personas tienen a mano 60 consultores
claro, que son de ciencias de la población, del ambiente, los llaman a demanda de la problemática que han hecho. Han resuelto con una inteligencia muy superior a la nuestra los problemas que se han planteado, porque tenían una apertura para considerar los problemas desde muchos puntos de vista. Acá los infectólogos los han llenado de terror, se han asustado por el caso, han exagerado la situación hasta un punto que el caso se extendía prácticamente a la gravedad de que todos muriéramos. Se habló en el mundo de 40 millones de muertos. Imaginemos el error gravísimo de cálculo, ¿no es cierto? Se habló de 10 millones de muertos en Estados Unidos, que sabemos que son uno de los países más afectados, pero Estados Unidos está muy lejos de tener 10 millones de muertos. Entonces ha habido una exageración extraordinaria. El tema es por qué se exageró tanto cuando había elementos para saber que esto no iba a alcanzar ese volumen, ni mucho menos en el hemisferio sur. Luego de haber visto lo que había pasado en el hemisferio norte, estábamos muy bien preparados para hacer las cosas mucho mejor. Y acá, sin embargo, se careció de ciencia, tanto de la ciencia epidemiológica como de la ciencia inmunológica. Se pensó que la gente no tenía inmunidad, que se tenía que quedar encerrada, como decís vos, encierro para sanos, cosa que jamás existió. Encierro para sanos a los cuales se les impide adquirir inmunidad y luego, por supuesto, que quedan obligados a recibir la vacuna. Pero que hay un conflicto de interés muy grande, porque la vacuna aumentó 10 veces su precio entre 1980, que valía $3 vacunar a un niño en un país pobre, y ahora vale $30. Yo quisiera preguntar, en 40 años, ¿qué cosa aumentó 10 veces su valor en dólares? Entonces hay un conflicto de interés extraordinario para impedir la inmunidad natural. Recién se empezó a hablar de inmunidad natural el día 12 de julio. Yo lo escuché al doctor Pedro Kahn diciendo, bueno, ahora sí vamos abriendo la cuarentena, no se preocupen tanto porque hay una inmunidad natural. Pero en ese momento no había inmunidad natural, la cuarentena era la vacuna. Es un error de concepto fenomenal. La cuarentena no es ninguna vacuna. La cuarentena impide la inmunidad. Además, nadie sabía si se iba a descubrir una vacuna, podría ser que no se descubra. Imagínate que en el SIDA cuánto tiempo hace que se busca una vacuna y no se consigue. O sea, es una promesa en el aire. Nicolás Trota dijo, no va a haber más escuelas hasta que no haya vacuna. Un ministro de Educación que no sabe nada de salud, administrando conocimiento acerca del descubrimiento de una vacuna. Es una cosa que hay un desconcepto muy grande, ¿no es cierto? Ahora, quiere decir que aquí faltó ciencia, pero además de faltar ciencia, faltó confianza en la población. A la población se la tiró como un muñeco adentro de un sótano. Desde el 19 al 20 se le dijo cuarentena mañana, sin preparación ninguna, hogareña, de trabajo, de la gente que estaba en el estudio, pegando una expectativa ahí, toda la atención de una casa, ¿no? Toda la atención de una familia, toda la atención de un trabajo. Y por supuesto que se desconoció que había gente que pasaba de un ingreso asegurado con un día a día, pasaba nada. Entonces hubo países que se tomaron 20 días para preparar esto y tienen tasas mucho mejores que nosotros, como Japón y Singapur, que justo estando en el hemisferio norte, el más castigado, se tomaron hasta el 7 de abril y ahí comenzaron, pero ya con una preparación que nosotros no tuvimos. Y por supuesto que tienen mucho menos casos que nosotros. Hay muchísimos países con menos casos que nosotros. Esto de que acá es un éxito es una mentira flagrante, Gustavo. Claro, nosotros estamos en el lugar 13 de América Latina, empezando por el primero, que es el más malo. Pero hay 33 países, quiere decir que hay 20 que están mejor. Claro. ¿Entiende? Y después estamos en el lugar 66 del mundo, entre 215 países. Quiere decir que hay 150 países que están mejor. Y tenemos la cuarentena más restrictiva, más obligatoria, más coercitiva, más militarizada y más punible, porque acá hubo causas penales por decenas de miles. Sí, entonces, otra cosa también incongruente también eso, también. El tema de las causas penales, digo, ¿no? Claro, y nosotros no estamos en una situación tremenda, porque acá ahora, como las encuestas ya no dan para seguir con esto, hay un doble discurso en el gobierno. Por un lado, el ministro Goyán, que dice, las balas nos pican al lado, sembrando el terror, hace 2 días. Y al mismo tiempo se nos dice, bueno, que quédense tranquilos, va a haber inmunidad y hay una autorresponsabilidad social. O sea, el discurso se ha quebrado, no es uniforme, ya no es el discurso del terror únicamente, sino que es un cierto apoyo en la posibilidad de que la población aporte lo suyo, que por supuesto es fundamental, ¿no? Claro, también se llama...
Sí. No, dígame. Estamos en esa situación de doble discurso donde, por supuesto, que predomina cierto hermetismo. Por ejemplo, en el último anuncio no hubo periodistas para hacer preguntas. Eso sigue siendo como no tener un poder de control, ¿no? Así como no hay poder judicial, como no hubo poder judicial, como no hubo poder legislativo. O sea, hay un cierto descontrol. Ese cierto descontrol se advierte en la falta de diálogo. La falta de diálogo con la población porque está cercenada su capacidad de manifestarse, ¿no es cierto? Claro. Y el asunto de no tenemos otra solución que es el discurso, esos discursos únicos no va, siempre hay muchas soluciones para el mismo problema, hay muchas soluciones. Y después se dice, situación muy lejos de estar contenida, eso es falso. ¿Cómo va a estar muy lejos de estar contenida si la pendiente estudiada por los estadísticos de esta epidemia dicen que es estable? O sea, si es estable, esto va a una meseta y luego va a una caída, ¿no? Tendría que suceder algo extraordinario para que se produzca ese fenómeno de cientos de miles de muertos. Cientos de miles de muertos, ¿qué es esto? Nosotros venimos de 30.000 muertos por año de gripe y estamos recién en los 3.000 muertos de COVID, 10 veces menos. Se ha sembrado una alarma extraordinaria cuando las muertes por COVID en el mundo son ahora el 2%, van a ser en el año el 2% de las muertes. O sea, de 100 muertos por año en el mundo, 2 pueden ser por COVID y el otro 98 no. Entonces ha habido una subversión de prioridades. Absolutamente. ¿Qué tendríamos que hacer por el otro 98%? Imaginemos que hay 57 millones de personas que mueren por año y se calcula que por COVID van a morir 1.200.000 en el año, o sea, el 2% apenas. Sí. Entonces hay una subversión de prioridades. Ahora se les ocurrió ocuparse de la salud, ¿no? Cuando no se ocuparon nunca jamás de otros 98, que algunas son mucho más fáciles de resolver, que son accidentes provocados por el hombre, ambientales, vehiculares, la mortalidad infantil, que es una cosa mucho más sencilla. La mortalidad materna en Argentina, con estos gobiernos que hemos tenido estos 20 años, tiene una mortalidad materna que es 10 veces más grande que la de los países centrales. A nadie le importó. Claro. Tenemos una mortalidad infantil que es 3 veces más grande que la de los países. Tenemos 10 por 1.000, por cada 1.000 niños mueren 10. En los países centrales mueren 3. Ni hablar de... 20 años de este siglo y no les importó. Claro, sí. Ni hablar tampoco de la delincuencia, ¿no? De la muerte violenta en asaltos, en robos, en tiroteos. Sí, por eso decimos que hay una subversión de prioridades muy clara, porque la magnitud no ayuda a entender lo que está pasando. Ahora, doctor, usted me imagino que lo habrá escuchado las primeras notas en marzo, ¿no? Yo me quedé realmente sorprendido cuando lo veo y lo escucho al ministro de Salud de la Nación. ¿Cuál era el plan, no? El plan para el coronavirus era: estamos lejos de China. ¿A qué le pasó? ¿Qué opinión le merece, no es cierto, esto como profesional? Sí, no, el ministro la verdad es que está desautorizado completamente y llegó a este lugar luego de una gestión horrible durante los años 2002 al 2007. Es un ministro que tiene un pasado muy inconsecuente con el prestigio y con la seriedad que tiene que tener un ministro. Él destruyó el programa barrial que creó Floreal Ferrara en la provincia de Buenos Aires, con equipos en la calle. Esto no hubiera sido una cuarentena militarizada, hubiera sido una cuarentena sanitaria con equipos en la calle al estilo de Floreal Ferrara. Apenas él asumió como ministro, sucediendo a Floreal Ferrara en los años 90 en el gobierno de Cafiero, lo primero que hizo fue deshacer esos equipos. Entonces es un ministro desautorizado. Él fue el responsable de conformar la comisión de asesores del presidente. O sea, claro, que nosotros de Ginés no podemos esperar nada. Sí. ¿Cómo fue a parar ahí? Bueno, es una elección política. Cualquiera está autorizado a nombrar como ministro al que le parece más de confianza, pero nosotros como observadores de la realidad podemos decir, no podemos esperar algo mejor que esto. Bueno, lo que pasa es que también hay varias cosas que están también ocurriendo que obligan a actuar. Por ejemplo, la carta al presidente que vos mencionabas, nosotros le hacemos ahí 16 preguntas acerca de los que a nosotros nos parecen inconsecuencias, qué sé yo, cosas muy
muy desviadas de lo que habría que haber hecho, ¿no? No queremos que la conteste, porque son preguntas que para contestar hay que admitir un error. Acá habría que admitir el error de que durante muchos años se recaudó plata para el sistema público y el sistema público se les cayó también a ellos a pedazos. Claro, no existe. Directamente no hay. Y entonces el sistema público, si se les cae a pedazos, tendría que haber una confesión de parte. Es decir, mira, a nosotros se nos cayó el sistema público a pedazos a pesar de que ustedes pusieron todos los impuestos y la participación presupuestaria para levantarlo. Ahora que no podemos hacer nada, les vamos a descargar el gasto a ustedes y los vamos a encerrar en sus casas. Eso hubiera sido una confesión cierta, claro. Lógicamente que sin política, pero eso es lo que efectivamente ocurrió. Sí, totalmente. Y después ahora nosotros estamos ahora muy preocupados por la vacuna, porque la vacuna, estamos preguntándole ahora al Ministerio para que lo derive el ANMAT, seguramente que es el organismo regulador del ANMAT, le estamos preguntando si la vacuna contiene las condiciones necesarias para en tan corto tiempo no producir un riesgo mayor a los argentinos que se ofrezcan. Ya hay 700 personas ofrecidas en la capital federal. Una locura. Y a nosotros nos preocupa mucho porque se han ahorrado muchos pasos. Pensemos que antes una vacuna se aprobaba después de 5 años y ahora estaríamos casi encima de aprobarla. Nosotros le estamos preguntando en una carta pública, en una carta que está obligada por la ley de información pública, ¿no? Sí. A que nos contesten si la vacuna que están medidos los riesgos, los beneficios, si cumple con los postulados del CINC, que es donde después de la guerra se hicieron postulados para que la investigación en biología y en medicina fuera seria, si está regulada por las buenas prácticas que ya están sancionadas como una reglamentación de la ANMAT, si va a haber una comisión ética que evalúe exactamente todo lo ético vinculado al consentimiento informado de la población, bien informada, si va a ser inocua, tanto desde el punto de vista químico como biológico, si va a tener respuesta inmune, o sea, si una vez que se administra sirve realmente para que uno controle la enfermedad, si no va a generar nuevas enfermedades, por ejemplo, al despertar el sistema inmune, la vacuna, si no está bien controlada en sus fases, como antes que tardaban 5 años en habilitarla y ahora se va a hacer tan rápido, podría ser que despertara el sistema inmune y el sistema inmune no agrede solamente al bicho, sino que nos puede agredir a nosotros, a nuestros órganos, que se produce una enfermedad autoinmune, que puede ser muy grave. Lo mismo con el tema de la fertilidad, si no altera la fertilidad, si no es carcinogenética, si no genera cáncer. Lo mismo si no genera malformaciones en los chicos que estén en ese momento engendrándose. Todas cosas que no se saben. Hay muchas preguntas, todas cosas que no se saben, porque el asunto era así. Nosotros teníamos una vacuna que se estudiaba preclínicamente en laboratorio, generalmente con animales. Después venía la fase 1, que mide la seguridad de la vacuna, después la fase 2, que mide la eficacia de la vacuna, y la fase 3, que admite, que va midiendo la dosis para saber cuánto hay que administrar para que la gente responda con una buena defensa ante el bicho este. Uh-huh. Ahora, si uno superpone las fases gana tiempo, pero las tiene que superponer sabiéndose qué da cada una para no omitir lo que cada fase dé. Claro. Si después de esas fases uno tiene que hacer la experiencia, le empieza a hacer gradualmente y en 5 años se sabe que uno tiene calculado cuáles son los beneficios, riesgos y costos de la manera que ya permite decir es una vacuna establecida, que tiene su valor, etcétera. Pero si uno va a salir ahora en septiembre, en octubre, en noviembre, diciembre a vacunar, y bueno, pero ¿de qué manera se han cumplido estas seguridades? Porque los efectos a veces son alejados, no son inmediatos. Uh-huh. Entonces estamos muy preocupados, vamos a hacer esa carta, agregada a la carta que fue al presidente, pero esta va a ser sobre base de la ley de información pública, o sea que la tienen que contestar, preguntándole esto en pero no contestaron. ¿Contestaron? No. No, lo del presidente fue presentado en jefatura de gabinete y en la presidencia de la Nación. No contestaron. Ahora, ¿era muy larga la carta, doctor? ¿Era muy larga la carta? ¿Tenía mucho preámbulo? Así no, dos páginas. Ah, claro. Bueno, a lo mejor la tienen que leer todos los asesores primero. Son mucha gente. Va a tardar. Y después el anuncio, claro. Y después en este último anuncio que hubo el viernes, hubo errores muy graves del presidente. Está mal asesorado.
porque él se comparó con España, que ya España está muy enojada y le ha contestado que de ninguna manera tiene una cuarentena obligatoria, como él dijo por televisión. Y la segunda cosa que dijo es que nos comparemos con China, que tuvo un brote. Esto es una ignorancia fenomenal de los asesores, porque China tiene 3 muertos por millón. 3 muertos con una población de 1.500 millones, tiene 3 muertos por millón, porque los muertos se concentraron en Wuhan, después no hay. Sí. Nosotros tenemos 77 muertos por millón, o sea que tenemos 20 y pico de veces más que ellos. ¿Cómo uno se puede comparar con China y decir, miren el brote que tiene China? Pero ellos tienen 3 muertos. Bueno, después dijo, y miren el brote que tiene Australia, y Australia tiene 8 muertos por millón. Nosotros tenemos 77, 10 veces más. Entonces son comparaciones para gente, ellos creerán que uno no lee, pero a uno lo subestiman. ¿Cómo no va uno a leer inmediatamente lo que dicen? Y apenas lee lo que dicen, se da cuenta que dicen cosas que no son ciertas. Claro. ¿Quién es el que le presenta al presidente datos que no son ciertos? Un país que se le enoja, que se le para de manos, como a España, y le dice, usted mintió, si no hay cuarentena obligatoria. Y los otros 2 países que nos dan una paliza de aquellas. Entonces, acá hay una desinformación muy grande, inducida, porque hay alguien que le pasa el dato, a alguien le pasa un dato equivocado. Es una cosa, no es un error, es una inducción al error. Y a creer que este es un resultado exitoso, lo cual no de ninguna manera es cierto. El costo que se paga por esto es enorme, totalmente desproporcionado. Hay países que con mucho menos lograron mucho más. Uruguay es un ejemplo. Haití, con la pobreza que tiene muchos menos muertos por millón que nosotros. Paraguay nos da una paliza también. Costa Rica ni hablar. O sea, Hong Kong, o sea, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, Japón, Singapur, que sea un nombre. Pero por favor, entonces quiere decir que hay ejemplos y contraejemplos. En Estados Unidos, que tanto se dice que hay tantos muertos, han comparado los muertos totales de todos los 50 estados. ¿Por qué lo hicieron? Porque dicen, desconfiamos que se están cargando al COVID los que no son COVID. Entonces, para no hacer ese lío, tomamos todos los muertos. Y entonces tiene los muertos de 5 estados que no tienen cuarentena: Arkansas, Ohio, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Nebraska. Y lo comparan contra los otros 45 estados que sí tuvieron cuarentena. Aunque sea irregular, que entraron, salieron, fue más estricta, pero sí tuvieron. Bueno, los que no tuvieron cuarentena, pero le ganan por un campo. Los que no tuvieron cuarentena les ganan por un campo, esos 5. Comparadas a las mortalidades totales. Lógicamente que no se puede afirmar todavía mucho porque estamos en el primer semestre del año y alguien diría, vamos a ver lo que pasa en el segundo. Porque generalmente las cifras estadísticas se tienen que anualizar, se tiene que ver el año para poder decir algo más o menos consistente. Doctor, si no, ahora que usted habla de cifras, hablamos hace una semana con la doctora Mariana Colombres Garmendia de emergencias, del sistema de emergencias de Buenos Aires. Ella nos decía que las cifras están infladas porque dice que hay casos en que le ponen murió por COVID, porque viene una orden de otro lado, porque tienen que poner eso. ¿Usted sabe algo de esto? No estoy en la ambulancia o en la internación como está ella es la persona autorizada para afirmar eso. Lo que puedo decir es que esto ocurre seguro porque algunos países ya lo han aceptado. Por ejemplo, Finlandia publica: nosotros no registramos ningún muerto por COVID que no venga del sistema público. Quiere decir que Finlandia, que está tan bien ubicada porque registra menos. Claro. ¿Se entiende? Tiene que venir al hospital público, si no, no lo registra. Suecia es el ejemplo al revés. Dice Suecia, nosotros basta con que tenga un test positivo, que muera por cualquier cosa, aunque sea por un accidente de auto, y ponemos COVID. Entonces, los países ya han aceptado ciertas convenciones propias que van a impedir la comparación de un país con otro por bastante tiempo. No sé si algún día se va a limpiar. Por eso que Estados Unidos eligió para la comparación las muertes totales, con lo cual elude la separación entre COVID, sin COVID, por COVID, con COVID, ¿se entiende? Claro, sí. Entonces, ¿qué está pasando acá en la Argentina? Y está pasando esto, que se han desatendido el 98% de todas las demás patologías para prestar atención a esta.
Entonces es muy probable que el exceso de atención de esta patología genere, por supuesto, problemas en los otros problemas de salud no atendidos. Y Claro, este problema de salud, al pagarle 500 pesos a cada persona, cosa que no pasó nunca, ni a nadie se le hubiera podido ocurrir racionalmente. Eso es una cosa irracional, porque lógicamente te está estimulando directa o indirectamente la sobreinternación por COVID. Claro, exactamente. Y también me enteré de que le pagaban 2.000 pesos por cama ocupada también al centro médico. Sí, con lo cual también hay un interés. En Estados Unidos, por ejemplo, la inflada de las Pero eso es gravísimo, porque nosotros cada año tenemos muertes por miles de neumonía, de tuberculosis, que son afecciones que tienen que ver con el sistema respiratorio. Entonces todo eso va para COVID directamente. Imaginemos que el COVID debe estar abajo del puesto 20 en prioridad de salud. Abajo del puesto 20 se está llevando todo. En Estados Unidos pagan $5.000 por internado por COVID. Así que ya a los establecimientos les interesa poner COVID y no poner otra cosa. Claro, pero además, si lo meten en terapia intensiva, le pagan $13.000. Y si el enfermo llega a ser dializado, le pagan $30.000. Entonces hay un interés muy grande en deformar desde el punto de vista comercial aquellos establecimientos que se presten a este juego, ¿no? Entonces, pagar por COVID evidentemente infla la cifra. Claro, e incentiva a que se arme todo este desastre. Doctor, debido a la gravedad de los asuntos, bueno, se me viene a la mente el hecho de que en Argentina los muertos por COVID se creman inmediatamente, que no hay autopsia, y esto lo hablábamos también con gente que está en este tema, y bueno, el otro día también veíamos una noticia que me terminaba de confirmar que es así, ¿no? Que los muertos por COVID los creman enseguida, porque salió la noticia que en un hospital muy conocido de Buenos Aires cremaron al paciente equivocado. Y entonces, claro, era uno que había muerto por otra cosa y quemaron el de la cama de al lado, digamos, ¿no? La familia estaba enloquecida porque lo habían quemado. Me imagino. Claro. Entonces se armó todo un revuelo que salió por los noticieros, cosa extraña, pero salió. Es cierto, porque yo hablé antes de ayer, con un amigo que vive en Italia, que me decía también, dice, acá no hay más cuarentena. Acá no hay cuarentena, está todo liberado. De hecho, ahora estamos en la playa, estamos sin barbijo, sin nada. Y esto se debe a que en Italia hicieron autopsias de los muertos por COVID. Obviamente que si los creman no lo pueden hacer. Sí. Doctor, ¿esto es así? Bueno, demuestra basta un botón, ¿no? Si en algún lugar cremaron a una persona y se equivocaron, estamos a un paso de pensar que están muy cerca de, parece COVID, lo vamos a cremar y no lo vamos a revisar, a autopsiar, a sacar muestras, etcétera. Los italianos estudiaron la gravedad de los casos, y lo que ellos dicen es que los casos que ingresaban tan graves antes, ahora cuando ingresan aparentemente graves, se curan mucho más rápido. Uh-huh. Entonces se fueron a Florida, en Estados Unidos, también en el hemisferio norte, y observaron lo mismo. Hubiera sido muy bueno que vinieran acá. A nosotros nos parece que nos está pasando lo mismo, ¿no? Nos parece que se está cumpliendo la teoría epidémica, o sea, estamos en una pendiente estable desde el punto de vista estadístico, que asegura que acá no va a haber un incremento exponencial de ninguna manera, que vamos a ir a un agosto con algún pico y que en septiembre será el último pico, y esto queda ahí. Esa es la idea que nosotros tenemos desde el punto de vista del seguimiento que hacemos en el grupo de epidemiólogos metadisciplinarios. Doctor, estuve viendo una página donde hay inteligencia artificial que hace un análisis sobre este tema, y en Argentina decía que se iba a terminar esto en octubre, por sí solo. Bien, es probable, coincide más o menos con nuestra fecha, que sería en septiembre, pero bueno, septiembre, octubre no hay gran diferencia.
pero da la impresión de que sí, de que se produce, en la teoría epidémica pasa esto, comienza con gran violencia porque los gérmenes más audaces se las agarran con los pacientes más débiles. Sí. Y poco a poco van quedando los gérmenes menos virulentos con los pacientes más resistentes. Entonces la pandemia o la epidemia se va agotando. Esto es lo que decía la doctora Cinda Brandolino hace unos meses atrás, que el virus iba a ir perdiendo virulencia hasta desaparecer, ¿no? Esto es lo que comentaba la doctora. Para colmo, Jean-Luc Montagnier, el descubridor del VIH, dice que este es un virus fusión, es una fusión disarmónica y que la vacuna va a llegar después que el virus ya haya terminado. Jean-Luc Montagnier, premio Nobel, descubridor del VIH, dice que es un virus fusión del coronavirus viejo, porque existen, están reconocidos desde 1930, sí, con el VIH, y que esa fusión es disarmónica y que por lo tanto se apaga sola. Doctor, ¿eso puede ser que eso fue manipulado? Cuando le preguntaron a Jean-Luc Montagnier, que la verdad es que vale la pena leerlo porque es un hombre de una elevación muy muy importante. No, pero si es una persona muy culta. Él dijo, yo quiero creer que es para conseguir la vacuna del VIH. Estuvo muy inteligente para no desafiar al mundo de laboratorios, al mundo político, etc. Bueno, pero acá en Argentina... Pero dejó con el yo quiero creer, dejó la duda, ¿no? Sí, sí, totalmente. Igualmente acá en Argentina, siendo un hombre tan capacitado para hablar del tema, no lo escuchemos. ¿No? ¿Cómo? Que si es un hombre tan capacitado para hablar del tema, ¿para qué lo vamos a escuchar? ¿No? Claro, sí, los laboratorios le fueron al cuello, porque ellos están muy interesados en obtener la vacuna y que se difunda de una manera extraordinaria, justamente por la cuarentena, no estar inmunizados nosotros. Doctor, me estaba explicando sobre el grupo de epidemiólogos, yo lo interrumpí. Sí, del grupo de epidemiólogos. Nosotros venimos publicando desde marzo, Gustavo. Sí. Y apenas empezó la cuarentena. Todos hemos publicado algo, los que estamos en ese grupo, somos más de 100. Mi artículo, por ejemplo, data del 26 de marzo, o sea, 5 días después de la cuarentena. Ya ahí, el falso reinado del coronavirus, se llama el texto. Con mi nombre se encuentra fácilmente. Quiere decir que nosotros esto lo vimos desde entrada, no es con el diario del lunes. Pero no había forma de entrar en esto, más aún uno quedaba criminalizado, Gustavo. Parecía como que a uno no le interesaba la vida. Claro. Yo no llegaba a decir, mira, esto es una exageración, habría que cuarentenar solamente a la gente de mayor de 65 años y a los vulnerables, o sea, a lo sumo 4 o 5 millones de personas, con lo cual estaría el país funcionando perfectamente, con 40 millones de personas haciendo su vida normal. Decían, pero vos sos criminal lo que estás diciendo. Claro. O sea, uno quedaba que solamente poco a poco se empezaron a abrir algunas puertas para que nosotros pudiéramos filtrar alguna información, hasta que metimos la carta al presidente y eso fue publicado por 10 diarios en 8 provincias y por supuesto que alcanzó un impacto muy grande, ¿no? Pero la verdad es que esto merecía una discusión amplia de entrada, y no la tuvo. Doctor, los medios convencionales, la televisión de aire, estos medios importantes que están a punto de desaparecer, no tocaron el tema, yo por lo menos no escuché nada. Claro, poco tocaron el tema, los medios grandes poco tocaron el tema de la carta, en algunos apareció pero muy débilmente. Muy por arriba, o sea, como algo que... Sí, muy por arriba, exacto. Una pavada, digamos, ¿no? Sí, no sé qué juega ahí, qué interés juega ahí para no abrir lo que tiene que hacer el periodismo, que es lo que estás haciendo vos, que seguramente han ido otros a hablar a favor de las restricciones y ahora me invitas a mí, con lo cual la gente tiene la posibilidad de optar y de decir, bueno, esto me gusta más, me interesa más o me parece más cierto, pero acá no se daba esa posibilidad. Ustedes están abriendo esas posibilidades, pero los medios grandes... Doctor, incluso, lo interrumpo brevemente, llama mucho la atención también. Yo he escuchado hablar sobre esto, sobre este tema como una manipulación psicológica, y de hecho en las redes sociales se ve eso bastante claro. Yo, lejos de afirmarlo, más allá de la opinión que pueda tener, se puede ver en las redes sociales que algo de esto hay, ¿no? Porque
hay comunicados de los diferentes gobiernos y siempre aparecen cientos de comentarios que, muy bien, gracias por cuidarnos, y así por el estilo. O sea, le están diciendo, te vas a seguir fundiendo, te vamos a seguir cobrando los impuestos y todo, y olvídate de tu vida, o sea, y bien, gracias por lo que están haciendo por nosotros. O sea, si fue desde un principio la idea manipulación psicológica y tenernos así por un montón de intereses de poder, de lo que sea, que no, quizás no le corresponde hablarlo a usted, tuvieron éxito. Sí, yo te puedo decir, esto es una decisión política, no es una decisión científica, no es una decisión sanitaria, eso no se es nota. una decisión ética, es una decisión política. Esto ya fue descrito por Maquiavelo en su libro El Príncipe, cuando descubre que para llegar a ser príncipe, el que quiere hacerlo, llega a costa de cualquier cosa, le importa todo o nada. Uh-huh. Entonces, ese es el primer libro que demuestra la diferencia entre una decisión política y decisiones que son técnicas, científicas, morales, éticas, amorosas, etcétera. Nosotros estamos viviendo una decisión política, por lo tanto, según Maquiavelo, tiene objetivos políticos seguros. Lo que no sabemos si tiene seguro son los otros objetivos, que son tanto más importantes, ¿no? Entonces estamos en esta cuestión, que es una decisión política, con objetivos políticos. Si esos objetivos políticos pues, son, por ejemplo, fortalecer la imagen presidencial, colocar en la agenda la salud, que tan lejos estaba de estarlo, poner al Estado en el centro de la decisión, son todas cosas evaluables que pueden tener su interés, pero no a costa de la gente. Claro. No a costa de los trabajadores, no a costa de los que están como monotributistas ganándose el plato. Ahora la OMS, luego de apoyar a los países, hagan lo que hagan con la cuarentena, nosotros apoyamos lo que hagan, ahora está diciendo cada vez con la cuarentena cuesta más llevar un plato a la mesa. Se está dando cuenta de que es insostenible. Dice, en algunos países pobres es insostenible la cuarentena, en los lugares hacinados es imposible la cuarentena domiciliaria. O sea, cosas que para nosotros, que tenemos más calles, son obvias. Claro. Pero los funcionarios evidentemente no la vieron, apoyaron y ahora se están desdiciendo. Lo que pasa es que para muchos fenómenos ya transcurrió demasiado tiempo. De todas maneras nos queda la posibilidad de adquirir conciencia de esto que está pasando, a ver si la adquirimos de una buena vez, y con eso lograr mitigar, atenuar y impedir. A mí sinceramente, doctor, sinceramente a mí me da asco, directamente me da asco que una persona que hizo su campaña política comprando naranjas me diga, me hable de ciencia, me hable de enfermedad, me hable de pandemia. Realmente me da asco esa situación. Entonces, ¿cómo puedo yo creerle a un político que me está hablando de enfermedades? O sea, directamente tengo un dolor en la vértebra. Esto lo puse en mi perfil de Facebook el otro día. Me duele mucho una vértebra. Recomiendo a un político especialista en espalda. ¿No? Ya directamente debería ser así. Pongan un consultorio y que atiendan ellos a la gente. Y los médicos que se dediquen a hacer obra pública, no sé, otra cosa. Sí, no sé si habrá información desclasificada algún día como para enterarnos cómo se generó en todo el mundo esto. Pero ya venía este conflicto de intereses que vos mostrás desde hace tiempo. En el año 2007, el asesor de Bush en biodefensa, Roger Bencaya, preocupado porque había ocurrido el SARS, que tenía una mortalidad muy superior a la del COVID. 10% de la gente moría y contraía el SARS. En cambio con el COVID muere el 2 por 1000, no el 10%, ¿no? Entonces, la diferencia es fenomenal, pero él, advirtiendo que puede haber otra pandemia, lanzó la idea de la cuarentena total de sanos. En ese momento nadie se lo tomó en serio, porque dijo, esto es una ocurrencia loca. Después de eso vino la OMS. En el año 2009, la OMS habla de pandemia y le quita alta mortalidad, porque la definición de pandemia era
enfermedad que afecta a varios países en distintos continentes con alta mortalidad, y le saca alta mortalidad, con lo cual habilita la idea de que nosotros en este momento tenemos decenas de pandemias. Uh-huh. La pandemia de la tuberculosis, la pandemia de la depresión, la pandemia de la obesidad, la pandemia... Entonces tenemos en medio, quiere decir, estamos azotados por temas de salud que en cualquier momento nos desempolvan y nos traen otro tema a cuento con las mismas metodologías coercitivas, punitivas. Estamos perdidos si aceptamos esto. Ahora, después de este cambio de la OMS, cuando comienza el COVID, hay un señor que es un ingeniero que no tiene ni idea de la salud, que se llama Tomás Puello, que vende 40 millones de ejemplares en una semana a los más altos funcionarios del mundo, de todas las dirigencias, políticas, institucionales, organizaciones sociales, organizaciones gremiales, sociedad en general. 40 millones, imaginemos lo que es vender 40 millones. Y el título se llama El Martillo. El martillo y la danza. El martillo significaba pegarle un martillazo a la sociedad, cuarentenarla por obligación, y después de la cuarentena, como se superaba la supuesta pandemia con 40 millones de muertos, el mismo número de ejemplares que vendió, 40 millones de muertos, que no se ha cumplido en absoluto. O sea, después de eso venía la danza. La danza era un poquito de restricción acá, un poquito menos acá, un poquito allá. Como que uno empezaba a aflojar ese martillazo. Pero imaginemos el nombre que le puso al libro. Claro. Este hombre le preguntaron, ¿pero usted sabe las consecuencias de ese martillazo? Y él respondió, que es un psicópata, por supuesto, cuando mira lo que contesta. Dice, eso es obligación de los presidentes evaluarlo. Yo doy la orden de lo que hay que hacer. Ellos sabrán, y la responsabilidad es de ellos. No, pará, vos escribiste sin consultar, sin debatir, sin estudiar. ¿Qué es esto? Y los de la comisión asesora nuestra, de expertos, muestran ese libro y lo alaban. Claro. Muestran ese libro del martillo y la danza y lo alaban, así que estamos perdidos. Qué barbaridad. Estamos perdidos, Si no salimos de esta con otra conciencia social, con otra conciencia dirigencial, con otra claridad expositiva, sin decir cosas falsas, comparándonos con China y con Australia, diciendo que están mal, cuando nos ganan por un lote. Sinceramente, doctor, ¿cómo la ve usted? ¿Cómo ve usted esta batalla, digamos, no? ¿Cómo la ve? ¿Le parece? Sí. Esta batalla que me decía usted de ir con cosas verídicas, con la verdad, con conocimiento, contra todo este aparato que azota a la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ve usted esta lucha? ¿Puede ser viable o no? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es darla. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer es darla, hay que aclarar. Ustedes ya los medios, sobre todo ustedes los más comunes, más cerca de la gente, están difundiendo mucho. No, están difundiendo mucho y nosotros estamos difundiendo. Yo no me niego a ningún reportaje, estoy yendo a todo donde me llaman, yo voy, porque creo que es muy importante, estamos cumpliendo una obligación social muy importante, que es contribuir a que esto tenga un poco de luz, ¿no? Sí, que haya una alternativa al discurso único. No digo la nuestra, porque debe haber muchas alternativas. Acá lo malo es que se dice lo único que hay que hacer. Uh-huh. No, hay muchas cosas para hacer y otros tendrán otras ideas, pero no necesariamente la que el gobierno dice que es la única solución para hacer, que ya la venimos padeciendo 130 días, ¿no? Bueno, hay economistas también que están hablando de este tema. Por ejemplo, es el caso de Javier Milei, un economista notable de Argentina, que sí tiene por ahí unas formas un poco exageradas, que quizás eso lo lleve a algunos a ridiculizarlo, pero hay que evaluar las cosas que dice, que tiene una coherencia realmente impresionante, y que ya hace rato que está hablando sobre una pandemia política, sobre toda esta locura que está destrozando la economía, que es el ámbito de él, ¿no? Pero nos hace falta también tener la palabra de especialistas como usted, doctor, y por eso estamos tratando de tenerlos en los medios. Sí, yo en el tema económico no quiero entrar en forma directa, porque también uno puede parecer que está privilegiando eso y nosotros queremos privilegiar la salud, pero aún privilegiando la salud solo, ya vemos
estas cuestiones tan ¿cómo te podría decir? Tan sorprendentes, que producen tantas dudas, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bueno, incluso se nos amenaza, si los números no bajan vamos a ir a cuarentenas más duras. Este doble discurso de la autorresponsabilidad social contra si los números no bajan, dijo Kicillof en el último anuncio, vamos a ir a cuarentenas mucho más duras. ¿Qué será una cuarentena mucho más dura? Pero esto lo dijo mientras, prácticamente al mismo tiempo que decía, le pago para que estén enfermos. Sí, porque ese doble discurso ahora está muy claro. Había un solo discurso que era el del pánico, claro, el de la catástrofe. Y que eso cayó muy hondo. El que decía el ministro Goyán en la provincia de Buenos Aires. Las balas nos pican al lado. Claro. Y ahora se está pasando este doble discurso, la autorresponsabilidad social, Pedro Can hablando de la inmunidad por primera vez después de 4 meses, donde decía, Pedro Can tenía un discurso absolutamente temerario, ¿no? Decía, al que no le guste la cuarentena, que elija la terapia intensiva o la muerte. O sea, estábamos en medio de discursos propios de películas de Fellini, esto, ¿no? Sí, que no se ha cumplido ninguna de las predicciones se les van cumpliendo. Así que bueno, yo creo que eso va a ayudar, el hecho de que no se le cumpla ninguna de las predicciones, que estemos en una pendiente estable, que se termine en septiembre o octubre, como decías que hay algunos que hablan de octubre con el estudio estadístico, nosotros nos da septiembre, que ahí pega la curva. No quiere decir que se acabe, ahí pega la curva, ahí estaría el pico. El pico va a ser un poco posterior en la provincia de Buenos Aires y se va a anticipar un poco en la capital. Eso es lo que dice la estadística manejando las curvas. Ahora, eso va a ayudar a que la gente tome conciencia siempre que no esté fanatizada, ¿no? Claro, bueno, esa es la lucha difícil. Esa es la lucha difícil contra el fanatismo, más que nada, porque el que no está fanatizado está aterrorizado. Uno mismo que cuestiona prácticamente todo, uno no puede sacarse la costumbre, por ejemplo, del alcohol y este tipo de cosas, que a lo mejor sirve, qué sé yo, no soy especialista, pero está eso en la mente de uno constantemente. Me imagino que hay gente que es mucho más susceptible a esto, a este miedo. Sí, claro, sí. Y bueno, eso va a ser una lucha dificilísima que tendrán que afrontar ustedes, que son especialistas y que están capacitados para hablar a la gente del tema. ¿Cómo le sacás a la gente eso de la cabeza, ese temor? Sí. Imaginemos que la inmunidad nos hubiera protegido muchísimo, porque la curva de enfermos predomina entre los 30 y los 40 años. Sí. La curva de contagiados predomina entre los 30 y 40 años, pero los enfermos son muy leves, son el 5% del total y tienen gripes apenas más severas que la gripe común. Doctor, hablando de esto, discúlpeme que lo quiero interrumpir en este punto, porque hablando de los enfermos que la pasan mejor, digamos, que otros, están también los asintomáticos. ¿Qué me puede decir sobre los asintomáticos? ¿Están enfermos o no? Los asintomáticos serían aquellos que, teniendo un test positivo, habiendo sido efectivamente contagiados, no tienen síntoma alguno, que es lo que nos pasa a nosotros con la gripe común muchísimos años, que por supuesto que nos contagiamos porque vivimos con alguien que tiene gripe, y nosotros no tenemos ningún signo de gripe, seríamos asintomáticos. Ahora, los asintomáticos en general no transmiten el virus, porque justamente lo dominan. Claro. Serían asintomáticos muy raros, hay asintomáticos muy raros que sí transmiten, pero uno ya está jugando a la moneda parada, está jugando a que caiga parada la moneda, que es algo raro. Claro, lo común es que los asintomáticos... Ahora, los asintomáticos crean inmunidad por varios mecanismos, supongamos, tienen la piel sana, tienen saliva, tienen lágrimas, todo eso es germicida. Sí. Todo eso impide que el germen entre y uno no tiene anticuerpos todavía. Después el germen a lo mejor logra entrar. Si logra entrar, uno todavía no tiene anticuerpos, lo que tiene es inmunidad celular. Las células nuestras van al foco, atacan y matan al bicho. Ajá. Así que tampoco hay anticuerpos ahí, serían asintomáticos. Pero también podría ser que el bicho insiste, entra con mayor cantidad
al organismo, entonces genera anticuerpos. En ese caso, yo con mis anticuerpos mato al bichito y tampoco tengo síntomas, soy asintomático y tampoco lo transmito. Entonces, si todo esto se hubiera dado en la población joven, que expuesta, no enferma en forma grave, hubieran estado en excelentes condiciones inmunitarias, naturales, y no necesitan la vacuna. Entonces, cuando la gente que está guardada en sus casas por recomendación, y no en cuarentena militarizada, punibles, etcétera, sino guardadas por recomendación, como hicieron en Uruguay, sale a la calle, se encuentra con población inmunizada, de la cual no se va a contagiar. Claro. ¿Se entiende? Y si se contagia en muy pequeña medida, esa pequeña medida le va a permitir a ella también adquirir inmunidad, porque no va a ser muy inoculada por gente que no está tan enferma. Entonces eso hubiera logrado un ambiente como el que se logra con una administración correcta de la epidemiología en estos casos. Sí. Pero se ha optado por la cuarentena de sanos, que como decís es una barbaridad, ¿no es cierto? Ahora otra cosa, doctor, ¿los niños pequeños se enferman también o no? Los niños pequeños se enferman si tienen comorbilidades, o sea, enfermedades concomitantes importantes. Por ejemplo, el otro día, en la reunión anterior, el gobernador de la provincia de Buenos Aires habló de 5 muertes de niños en la provincia. Sí. Y lo habló con una alarma extraordinaria. Vos lo podés encontrar porque está grabado en el anterior anuncio. Yo fui a buscar las muertes en la provincia de Buenos Aires y por mes no mueren 5 niños, mueren 300. Sí. Entonces 295 se lo olvidaron al gobernador. Cuando yo dije ministro, digo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Se le olvidaron 295 muertos por mes, para subrayar esos 5. Esos 5 que murieron por COVID, hay que estudiarlos porque pueden tener una malformación cardíaca. ¿Se entiende? Claro, pero ¿cómo lo van a estudiar si la orden es cremarlos? Entonces, ¿cómo? La orden es cremarlos, o sea, ¿cómo van a estudiarlos después de quemar? Claro. Si no le llegan a hacer la autopsia, no llegan a estudiarlo, lógicamente que ignoran qué enfermedad asociada hubo que permitiera la muerte en casos donde el COVID a un niño generalmente no lo mata, no mata, a los niños no los mata. Otra cosa, doctor, es rarísimo. Que también le pregunté a la doctora Garmendia y no me supo contestar. ¿Cómo hace un muerto por COVID para contagiar a la gente que va al velorio, por ejemplo? Y sería... ¿Tiene que respirar o no? Eso es jugar a perder. Yo no jugaría para perder, jugaría para eso es jugar a perder. Hay cosas muy graciosas. Por supuesto que los objetos durante un brevísimo tiempo, porque el virus no es un ser vivo autónomo, nos necesita a nosotros. Claro. Si no encuentra una célula a la cual parasitar, en la cual entrar, el virus no puede vivir. Entonces nos necesita a nosotros. ¿Cuánto tiempo puede estar en una superficie que no lo alimenta suficientemente? Está bien que la piel vive durante horas y va languideciendo aún en un muerto hasta que finalmente, pero tendría uno que apuntar a que el virus va a conservar la misma virulencia viviendo en una piel fría que no lo alimenta bien, donde no logra penetrar para aprovechar todo, ¿se entiende? O sea, estamos jugando a algo raro, algo... También se puede uno quedar a metros del cadáver sin necesidad de ponerse a tocarlo, etcétera, etcétera. O sea, tampoco uno está pensando de, bueno, corramos todos los riesgos posibles. ¿Para qué vamos a correr todos los riesgos posibles? Claro. Sí, cosas raras, ¿no? Cosas raras que pasan alrededor del COVID. No solamente en el país, sino en varias partes del mundo. Ay. Doctor, me quedaría horas hablando con usted porque hablar con gente que tiene conocimiento realmente es interesante. Y quisiera quedarme con usted hablando una semana entera. Lógicamente... Sí, nosotros creo que tenemos un conocimiento más, porque hay mucha gente que conoce de esto y no se le ha dejado hablar. Nosotros no pretendemos monopolizar el conocimiento, pero lo que hemos visto ha sido un monopolio del conocimiento completamente indebido y además mentiroso y además equivocado y además que ha fallado las predicciones. Entonces eso está claro. Entonces quiere decir que hay que apelar, por eso nosotros
formamos este grupo de metadisciplinarios, que quiere decir más allá de la ciencia, para poder incorporar muchísima gente que sin tener una formación científica son comunicadores sociales, son trabajadores de organizaciones aborígenes, que nos llaman desde Tilcara, por ejemplo, para decirnos: esto que ha ocurrido es insólito, mirá que venimos 500 años de padecer y ahora hemos quedado en un aislamiento terrible, con el monte destruido, arrinconados contra los pedreros, sin poder vender nada, sin que nadie nos visite, y algunos sin agua. ¿Qué cuesta? Le dicen: mantenga distancia física y higienícese. Pero si hay gente que no tiene agua, el río está contaminado y no tiene pozos de agua. ¿Y cuánto costaría hacer un pozo en cada comunidad que está aislada para que tenga el agua y se pueda higienizar? Entonces ha habido también un gran desinterés social por aquellos que están peor, Gustavo. Y eso es muy doloroso, porque uno podría decir: la enfermedad eligió el hemisferio norte, por primera vez eligió el hemisferio rico. Sí, bueno, pero las políticas públicas de los países pobres se las tomaron mal con los pobres. Claro. Empeoramos la elección que hizo el virus. El virus eligió bien y nosotros elegimos mal. Claro, totalmente. Pero se me fue. Por ejemplo, Nigeria, mirá que Nigeria tiene 200 millones de habitantes. Está en África, no es el primer mundo ni mucho menos. Ahora, no tiene casos prácticamente. ¿Por qué? Porque el promedio de vida de los nigerianos es 54 años. A nosotros eso nos tendría que haber dado una gran lección. La gente joven no se muere de esto. Ajá. 200 millones de habitantes, con 54 años de expectativa de vida, Nigeria brilla con sus muertos por COVID, porque son pocos. Entonces no aprendimos ni siquiera de los países pobres, porque nosotros sabemos que en los barrios carenciados el promedio de edad es bastante bajo. O sea, lo que hacía falta ahí era equipos de salud recorriendo. Habría que haber incorporado 20.000 enfermeras que tenemos en la calle, limpiando casas o haciendo costura o degradadas, porque el sistema las expulsa, les paga mal, las maltrata. 20.000. Pero ¿cuántas enfermeras faltan en el país? 150.000, por lo menos. Uh-huh. Entonces no hemos hecho nada durante años por esto. ¿Y qué pasó con los médicos cubanos? Los médicos cubanos que habían importado, ¿qué pasó con eso? ¿Tiene idea? Bueno, es incongruente que nosotros estemos pensando en 200 médicos cubanos y no en 20.000 enfermeras expulsadas del sistema. Hay una incongruencia. Yo te acepto que somos universales, que venga cualquiera, que si quiere ayudar, pero es incongruente. No estamos haciendo por nuestro pueblo algo tan importante como es fijarnos en esas 20.000 enfermeras, y si estamos pensando en 200 médicos cubanos, cuando justamente en la Argentina lo que sobran son médicos, ¿eh? No nos faltan médicos. Claro, totalmente. Entonces es muy incongruente. Bueno, a lo mejor están más capacitados ellos. A lo mejor son médicos más capacitados. Bueno, pueden tener formación en atención básica, que a lo mejor nosotros médicos generalistas nos están faltando, por ejemplo, pero eso no habilita a que nosotros nos contradigamos tanto. Si vamos a hacer eso para que vengan médicos cubanos, bueno, hagamos algo para que se incorporen estas 20.000 enfermeras y formemos las 150.000 que faltan. Uh-huh. Después nosotros tenemos en enfermedades endemoepidémicas, que son 13, las vectoriales y las zoonóticas, que se supone que son las que más epidemizan, ¿no? Y que más epidemia pueden producir. Tenemos 7 pesos con 11 centavos por habitante y por año. Es una vergüenza. Ahí está el Chagas, ahí está el antivirus, está el dengue, son 13. Mal de rastrojo que volvió el mal de rastrojo también. El mal de rastrojo claro, también. Sí, ahí está también. O sea, nosotros tenemos un presupuesto finito en salud, finito en la Administración Pública Nacional, para 13 enfermedades presuntamente epidémicas. Entonces, la verdad es que no nos podemos lucir, no estamos en medio de un éxito. Estamos en medio de un deterioro del sistema que lleva 7 décadas. Para mí, 7 décadas de caída desde que se fue Carrillo del Ministerio de Salud, 7 décadas de caída en pendiente que no cesa del sistema hasta este punto en que se lo quiere colocar en la agenda, pero de esta forma, ¿no? Sí.
Bueno, doctor, ¿cuáles son los próximos pasos entonces del grupo de epidemiólogos argentinos? La carta ya está dada, falta la respuesta, que eso bueno queda en manos de la gente del gobierno, pero ustedes, ¿cómo piensan seguir esta lucha? Nosotros ahora vamos por el tema de la vacuna, que nos parece una urgencia, porque se va a instalar acá una prueba entre otros países que se han ofrecido. Nos parece que hay que garantizar que la ANMAT tome cartas en este asunto como corresponde y nos asegure este asunto del riesgo, del beneficio, que no exceda que el riesgo no exceda lo esperado en las vacunas, que esté controlado, cosa difícil en tan poco tiempo. Vamos a ver qué contestan. Eso nos preocupa mucho. La otra cosa que nos preocupa es la sociedad arrodillada. Nos preocupa esto, que aprovechar los medios como el tuyo ahora para ver si nosotros podemos tomar otro tipo de conciencia acerca de esto y impedir que sigan difundiéndose cosas que son aberrantes, ¿no? Aberrantes, que crean pánico sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de cumplimiento de las predicciones, con una grave restricción de la circulación y del trabajo. Antes que me olvide, doctor, déjeme preguntarle, ¿el tapabocas afecta la salud y usarlo periódicamente? Mira, el tapabocas usado en la cirugía se puede usar ahora, si los cirujanos lo usan ahora, son gente que tiene una respiración sana, y el hecho de que el tapabocas te quite 3 puntos de oxígeno al respirar, porque el aire inspirado tiene 20 puntos y medio por ciento de oxígeno, pero cuando vos usás el tapabocas te llegan 17,5, o sea que te resta 3. Sí. Pero además ventilás mal el anhídrido carbónico que producís, lo eliminás mal. Así que a lo mejor es más grave intoxicarse con anhídrido carbónico que respirar menos oxígeno. ¿Esto puede causar dolor de cabeza, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Puede causar dolor de cabeza, por ejemplo? Claro, respirar. Eso puede causar, sobre todo si una persona tiene alguna deficiencia en la ventilación, y lógicamente esto se lo agrava. Pero supongamos que fuera tolerable, supongamos que tomáramos personas que no toleran que lo puedan usar, no estaría indicado en lugares abiertos donde la distancia física es mayor del metro y medio. Eso sería alguna cosa, es una tontería. Es una tontería. Quiere decir que habría que ver las circunstancias. Lógicamente que si uno entra en un local y no puede guardar la distancia física, por alguna razón imprevista, que entra más gente sin que uno lo haya advertido, a lo mejor detrás de uno, y bueno, tener el tapabocas, usar unos minutos, eso no tiene ningún inconveniente y puede ser protector. Sobre todo si lo usan los diseminadores, no los sanos. Claro. Sobre todo si lo usan aquellos que están diseminando, que saben que han tenido el COVID, y entonces eso, o los contactos, y entonces eso sería adecuado, ¿no? Acá hay que tener un desarrollo a partir de ahora en la calle, en los barrios, de gente de la salud, que eso lo había instalado Floridal Ferrada, como te decía, en los años 90. Al principio comenzó como programa de salud rural eso. La gente no podía acceder y entonces se crearon programas de salud rural donde iban en búsqueda activa a visitar a todas las comunidades. Eso lo destruyeron, a pesar de que era muy eficiente, con muy poco dinero se resolvía muchísimo. Hubo experiencias en Jujuy, en Salta, en el Chaco. Eso fue destruido. Pero después hubo la experiencia urbana en el conurbano bonaerense. Y ahí también fue destruido. Si nosotros tenemos que venir a un modelo que supere la existencia del establecimiento, que supere la existencia del hospital y que solamente accedan los que pueden. Tiene que haber una búsqueda activa, estar en contacto con la gente, con equipos de salud. Doctor, eso sería un cambio fundamental. ¿Qué opina El otro cambio fundamental sería la alianza entre la seguridad social y el Estado. Esa sería un cambio fundamental. Pensemos que la seguridad social está aliada con el sistema privado, desde que nació, en 1948, que contrata efectores privados solamente cuando debería contratar también hospitales en la misma medida o más. Sobre todo en aquella época donde con Carrillo los hospitales eran lo mejor que había en la Argentina. Es curioso que apenas hacen las obras sociales se dedican a contratar efectores privados de mucha menos calidad que los hospitales públicos. Lógicamente que ahora con el crecimiento de los establecimientos privados se ha producido un cambio
y los establecimientos privados se han vuelto complejos, tienen otra calidad de atención, pero la pregunta es ¿por qué en el año 48, cuando el hospital público era muy superior, contrataban esos hospitales sectores privados? Había un conflicto de intereses muy grande. Entonces, ¿cómo se remedia esto? Asegurando una buena relación entre la seguridad social, que ya no sería seguridad social, como está ahora, es una seguridad privada, revestida con el nombre de seguridad social. Porque la seguridad privada propiamente dicha son los prepagos. Después debería existir la seguridad social en manos del Estado y finalmente el sistema público. Pero acá la seguridad social no está en manos del Estado, está en manos de la dirigencia sindical que ha decidido contratar a sectores privados. Ese es un gran problema para resolver estas cosas. ¿Qué opina, doctor, sobre el dióxido de cloro para tratar enfermedades como el COVID, por ejemplo? Mira, para tener la prueba de esto habría que hacer una investigación seria y los laboratorios no están investigando lo que es natural porque después no lo pueden patentar. Ajá. Por ejemplo, yo podría investigar que la hoja de fresno para el adenoma de próstata, pero después ¿cómo patento un fresno? Claro. Entonces yo tengo que contar el principio activo, tengo que encontrar un procedimiento original, tengo que ir a la oficina de patentes y demostrar, no que descubrí, porque descubrir, bueno, acabo de descubrir, qué sé yo, en la mesa un plato, ¿cuál es el mérito? No, inventé el plato. Claro. Tengo que demostrar que hubo una invención, o en el procedimiento o en el hallazgo. Yo lo hallé a través de un procedimiento especial, o luego le agregué algo que es un procedimiento especial que no está en la naturaleza, entonces ahí sí lo puedo patentar y eso me puede dar un gran beneficio económico. Entonces, claro, muchas cosas que son naturales no se investigan porque están lejos de la posibilidad de extraer una tasa de ganancia adecuada, pero a lo mejor es la solución, investigarlas. Claro. Bueno, hay muchísimos, sí. Volvamos entonces a los pasos a seguir de el grupo epidemiológico de Argentina, que me estaba contando, y yo lo interrumpí para hacerle estas preguntas que no quería dejar en el tintero. Y yo te agradezco mucho, porque han sido preguntas no preparadas, preguntas que obligan a reflexionar, preguntas que no se hacen en otros ámbitos, como decís vos, en los ámbitos mayores de la televisión no se hacen. Y bueno, es muy importante que tengamos este acceso favorecidos por la apertura que ustedes tienen. Bueno, obviamente muy agradecido, yo primero personalmente porque uno sigue aprendiendo, y segundo de poder hacer llegar la palabra de una eminencia como es usted a todo aquel que quiere escuchar. Así que enormemente agradecido, doctor. ¿Cómo lo podemos...? Me has elogiado mucho porque no me merezco ese nombre. Yo soy un estudioso inquieto por estas cosas, más que no me considero una eminencia, pero desde ya. Pero agradezco mucho la consideración que me estás teniendo al respecto con que has hecho esta entrevista y la posibilidad de sincerarnos diciendo cosas que muchos consideran que son graves, que no deben decirse, que son políticamente incorrectas, pero nosotros hemos tomado la libertad que nos merecemos para hablar de las cosas importantes con la mayor sinceridad que nos parece que tenemos que contar. Así que te agradezco. Muy bien, doctor. ¿Cómo podemos seguir al grupo epidemiólogo? Se busca www.epidemiólogos argentinos. Ahí estamos. Perfecto. Y ahí están todos los pasos que siguen ustedes. Y ahí están todas las publicaciones que se han hecho desde marzo hasta acá, desoídas por completo, en general, salvo ahora que empezamos a aparecer. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, doctor Mario Borini. Por favor, Gustavo. Quizás en otro momento más adelante tengamos la posibilidad de hablar de nuevo. Muchísimas gracias, Gustavo, y un saludo grande a la audiencia, que ha tenido la paciencia y el interés de escucharnos. Gracias a usted, doctor. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Muy bien, pasó entonces con nosotros acá en Prohibido Hacer Periodismo, este programa radial que lo vamos a pasar también para Visión Imposible, para el sábado, para que ustedes puedan escuchar la palabra del doctor Mario Borini, médico,
cuya matrícula es 33200, esto es importante comentarlo, especialista en clínica médica, diplomado en salud pública, especialista en metodología de la investigación, epidemiólogo y fue profesor de la salud pública en la UBA desde 2003 a 2008. Señores, llegamos hasta acá. Muchas gracias. Hasta el próximo programa. Radio Frecuencia Web, tu radio online.